Bienvenidos estudiantes, vamos a retomar esta sesión 1. Como recuerdan, nos quedamos en la instrumentalización de la gestión pública por resultados, ¿correcto? Entonces, en esta parte lo que hemos visto rápidamente es este autor, y lo relevante es que nos dice: si queremos estudiar o mejorar la gestión pública, debemos estudiar qué instrumentos se utilizan en la gestión pública, ¿correcto? Ya habíamos visto una serie de instrumentos que, como trabajo, como práctica, como taller, les mencioné que podían clasificar instrumentos de política pública o administración pública. Recordemos que cuando hablamos de gestión pública estamos hablando de la suma de política pública más administración pública, ¿correcto? Eso es lo que vimos. Entonces, y aquí es importantísimo tener en cuenta lo siguiente. Cuando estamos hablando de esta división de política pública y administración pública, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Miren, en el gráfico muestro desde el campo de sistemas como si fueran dos grandes grupos, ¿no? Dos grandes sistemas. Uno, donde está el ciudadano, su entorno, ¿no? La población, su entorno, el ambiente, etcétera. Y por el otro lado, donde están las organizaciones, las entidades, ¿no es cierto? Entonces ese es el tema. Entonces, cuando yo estoy hablando de política pública, ¿en qué mundo estoy? Estoy en el mundo 1. ¿En el mundo de qué? Del ciudadano y del entorno. Y cuando estoy hablando de administración pública, estoy en el mundo ¿dónde? De las organizaciones, de las entidades públicas, ¿correcto? Por eso es que el curso es gestión pública, abarca ambos mundos, ambos sistemas, tanto de la política pública como de la administración pública. Entonces, eso es. Entonces, ya hemos hablado de la gestión pública, ya hemos hablado bastante. Entonces, nos vamos a concentrar en estos dos, en las sesiones 2 y 3. Entonces, solamente para ir un poco viendo, entonces, profesor, ¿cómo instrumentalizamos la gestión pública? O también otra forma de decir, ¿cómo entonces, profesor, instrumentalizamos todo lo que hemos visto, los resultados, para conseguir esos resultados? ¿Cómo hacemos para instrumentalizar la gestión pública? ¿O cómo hacemos para instrumentalizar la política pública y la administración pública? ¿Cómo hacemos? Pues hemos visto un montón de instrumentos. ¿Cómo hacemos ya? ¿Cómo utilizamos? Entonces, habíamos visto en la primera parte de esta sesión que si yo quiero instrumentalizar la gestión pública, ¿qué tengo que utilizar desde el campo de los sistemas? Modelos. ¿Qué modelos teníamos? El modelo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Nos proponía un modelo de 5 pilares en el cual nos decía cómo deberíamos nosotros abordar si queremos hacer gestión pública por resultados en nuestras instituciones, ¿correcto? Ese es el modelo internacional. Otro modelo que vimos también para incorporar la gestión pública por resultados en las instituciones es que aplicando ¿qué cosa? El modelo que está contenido ¿dónde? En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no es cierto? Que vimos también que esa política, su apuesta, ¿cuál era? La política su apuesta está centrada en el ciudadano, ¿no es cierto? Su política era una apuesta por los resultados, ¿correcto? Ese es otro modelo. Entonces, ¿qué nos propone ese modelo? Analizar la gestión por resultados o analizar la gestión pública por resultados en base a ¿qué? A 5 pilares y 3 ejes transversales, ¿correcto? Ese es el tema. Entonces, profesor, hemos visto la serie de instrumentos. Entonces, pero profesor, ¿cómo hacemos más aterrizado este tema? Entonces, y ahí viene justamente otro de estos grandes autores que nos dicen, ¿sabes qué? Nosotros, si ya hemos dicho, como dice Hood, ¿no? En la anterior lámina que vimos, si nos dice Hood que lo que debemos hacer nosotros cuando estamos en la gestión pública es revisar los instrumentos, mejorar los instrumentos para hacer una buena gestión, para conseguir buenos resultados. Entonces, en esta lógica, Barcelay, uno de los grandes a nivel internacional de la gestión pública, Barcelay lo que nos comenta es, si Hood y toda la teoría anterior, todas las referencias nos dicen que concentrarnos o nos dicen que una forma de abordar la gestión pública es a través de los instrumentos, entonces lo que dice Barcelay
acuña un término, ¿no?, que nos dice, entonces la gestión pública, ¿qué significa? La gestión pública entonces es una ciencia del diseño. ¿Diseño por qué? Porque diseñas, ¿qué cosa? Instrumentos. Entonces, todos esos instrumentos que hemos visto anteriormente han sido diseñados, han sido propuestos. Tenemos una realidad y hemos creado instrumentos que nos aproximan a esa realidad, modelos, etc. Entonces, eso es el tema. Entonces, lo que nos dice Barzelay, nos dice, ¿sabes qué? El problema entonces en la gestión pública está en cómo diseñamos esos instrumentos. Puede ser que estamos no analizando esos instrumentos, puede ser que sean necesarios muchos instrumentos, puede ser que no se articulen. ¿Me das cuenta? Entonces, mucho de eso. Entonces, todos esos instrumentos deberían responder a una lógica, ¿no? Entonces, lo que dice Barzelay, en este caso, es tomando pues los diferentes enfoques del sector privado. Solamente un paréntesis acá, Barzelay es americano, pero se fue a Inglaterra, y cuando estuvo en Estados Unidos, lo que bastante recogió es de este gran estratega, ¿no?, que ustedes seguramente han escuchado en el sector privado, y muchas veces vino al Perú, Michael Porter, ¿no? Entonces Michael Porter propone en el sector privado justamente todas estas prácticas de la ventaja competitiva, todas estas prácticas de la cadena de valor público, de la cadena de valor en el sector privado. Entonces, tomando estas ideas, lo que hace Barzelay es, si nosotros queremos diseñar instrumentos, entonces lo que debemos utilizar, ¿qué cosa es? Debemos identificar, ¿qué cosa? La cadena de valor público. Entonces, el instrumento que nos ayuda a visualizar toda esta relación entre política, administración pública, todo este tema del diseño de la gestión pública, es justamente la cadena de valor. Entonces, es lo que vamos a ver. Entonces, como le dije, toma bastante del enfoque privado. Entonces, en donde si en el sector privado, por ejemplo, el éxito es el negocio, en el sector público el éxito es el programa, pero definido como programa, como cualquiera de varios medios posibles para alcanzar un objetivo. Esos son los medios, los programas, ¿no? Entonces, por eso que Barzelay lo que toma es las ideas de Michael Porter, y así como en el sector privado hay una cadena de valor, pues Michael Porter, Barzelay, define en base a toda esta teoría que en el sector público también deberíamos definir, ¿qué cosa? La cadena de valor público. Entonces, eso es. Entonces, y sobre esto, pues hay muchos autores también que hablan cadena de valor público, Marmur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo con la lógica, otra vez, de analizar los instrumentos, de analizar la gestión pública bajo un enfoque de sistemas, ¿no? Bajo un enfoque desde la ingeniería de sistemas, desde este enfoque holístico, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces, en síntesis, la cadena de valor público? La cadena de valor público, como ven, es una secuencia, ¿no? Una secuencia de causalidad, ¿no? Si yo quiero lograr unos impactos, necesito generar resultados. Para generar esos resultados necesito, ¿qué cosa? Entregar algunos productos, servicios. Y para producir estos productos o entregar estos servicios necesito, ¿qué cosa? Realizar una serie de actividades de producción. Y para realizar esas actividades, ¿qué necesito? Insumos, materiales, logística. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es más fácil entendible en el sector privado, ¿no? Porque, por ejemplo, si una tienda, no sé, una tienda que vende electrodomésticos, entonces, para conseguir, ¿cuál es el resultado, el impacto que busca en el sector privado? Utilidades, ¿no es cierto? Mayormente utilidades, ganancias, ¿no es cierto? Eso es, no hay discusión en eso, en el sector privado. Entonces, para lograr esos resultados, esos impactos en el sector privado, ¿qué necesita hacer el sector privado? Por ejemplo, si es una venta de artefactos, pues vender televisores, refrigeradores, esos son sus productos, pues. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos en los productos. Y para vender o para producir esos productos o esos servicios, ¿qué necesita hacer? Necesita que, si quiero un televisor, necesita pasar por un proceso de fabricación del televisor, de la refrigeradora, etcétera, etcétera, o lo que vaya a vender, ¿no es cierto? Entonces, esos son las actividades. Y para que haga ese proceso productivo, ¿qué necesito? Recursos e insumos, ¿no? Mano de obra, necesito logística, materiales. Entonces, como ven, en el sector privado rápidamente se puede identificar esa cadena de valor, ¿no? Entonces, y el reto, ¿qué cosa está? Que en el sector público empecemos justamente a identificar esta cadena de valor.
Pero el gran tema es que en el sector público tendremos claridad de los resultados, así como en el sector privado, que como que no hay discusión en los resultados, porque el resultado en el sector privado es la utilidad. Pero en el sector público, ¿cuál será el resultado? Ustedes que están ingresando a una nueva gestión desde el próximo año, ¿tendremos resultados? ¿O hay tantos resultados que no sabemos por dónde empezar? Ya hemos visto el tema de pobreza, educación, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos cantidad de resultados que podemos hacer. Entonces ahí está la dificultad, ¿no? Ahí está la dificultad. Por eso es que se dice la gestión en el sector privado es mucho más fácil que en el sector público, ¿no? Porque en el sector privado tú mandas, ¿no? Si alguien no te cumple, pues tienes función de sacarlo, ¿no? Pero en el sector público, si alguien no cumple y es nombrado, no puede hacer nada. Al contrario, tienes que apoyarte de ellos, ¿no? Igual, a nivel de resultados, cuando yo entro a la gestión, ustedes que van a entrar desde el próximo año, ¿hacia qué resultados van a apuntar? ¿Esos resultados serán aceptados por la sociedad? ¿Serán legitimados por la sociedad civil? ¿Por el sector privado? Esos 4 actores, ¿se acuerdan que vimos? Los 4 actores del desarrollo que se presentan en el territorio, ¿quiénes son? Sector privado, sector público, academia, ¿no es cierto? Sociedad civil organizada. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el tema, ¿no? Entonces, esos son los resultados que deberíamos nosotros, cuando apenas iniciemos la gestión, plantearnos, ¿no? Por eso le decía a recomendación, es que si es que ustedes están entrando recién, hagan un plan a 100 días, ¿no? Y dentro de ese plan a 100 días defínanse qué cosas van a luchar, ¿no? Qué resultados van a conseguir, ¿no? ¿Correcto? Pero resultados apuntados al ciudadano, apuntados a su entorno, mejoras de bienestar del ciudadano, ¿no? De su población, de esa población pobre, vulnerable que vimos, ¿no? Entonces de eso trata un poco. Entonces ahí la pregunta es, profesor, entonces, ¿desde dónde empezamos a construir esta cadena de valor público? Claramente, señores, deberíamos empezar ¿de dónde? De los resultados, de los impactos. O sea, al final el impacto es un resultado final, ¿no? Es un resultado final. Un resultado final puede ser, no sé, mejorar la educación. Un resultado intermedio, a nivel de resultado, podría ser mejorar los logros de aprendizaje en matemática. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí es el tema que tenemos que nosotros ver. Y nosotros tenemos que empezar, y por eso es que hacemos gestión pública estratégica. Es más, gestión pública estratégica y prospectiva, si es que somos capaces de definir los resultados. Y si son varios, priorizar dentro de esos resultados. ¿Correcto? Lo peor, señores, que puede pasar, y que normalmente sucede, es que empecemos a definir esta cadena en función de ¿qué? Del otro extremo, de los insumos, de la plata que tengo. Ya, veo la plata que tengo, a ver si me alcanza para hacer las actividades. Bueno, si tengo unas actividades, a ver si me alcanza para hacer unos productos. Y bueno, a ver si me alcanza y llego a concretar resultados. Entonces eso es lo peor. Y normalmente bajo ese esquema muchas veces están definidos nuestros sistemas administrativos. Entonces por eso es que a veces cuando se hace planeamiento, cuando se hacen los proyectos, cuando se hace el presupuesto, normalmente siempre te piden identificar de qué empezar, del problema, ¿no? Del diagnóstico, famosos diagnósticos. Entonces un poco el sentido con los que normalmente se hace todos nuestros sistemas, que debemos cambiar y está en proceso de cambiar con esta lógica de la gestión por resultados, es a partir de ¿qué? De los insumos, de las actividades. Pues a veces damos más atención al presupuesto, al plan operativo institucional, que a lo más importante que son los resultados, ¿no? Que están a este extremo, ¿no? Entonces el presupuesto, el plan operativo institucional están a nivel de recursos, insumos, actividades. ¿Se dan cuenta? Pero a veces en muchas entidades, seguramente ustedes han visto el POI, han escuchado, tenemos que cerrar el POI, tenemos que cerrar el presupuesto, y eso también se da a nivel nacional. Les había dicho una propiedad de los sistemas, es decir, el isomorfismo. Entonces, algo que se da a nivel nacional se puede replicar a nivel regional, a nivel local. ¿Y qué es lo que sucede a nivel nacional? ¿Qué es lo que se discute en el Congreso? ¿Resultados? ¿O se discute
recursos presupuestales, presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel nacional, nuestra discusión, señores, está centrado ¿en qué? En presupuesto. Obviamente, con esta propiedad de isomorfismo, similar pasa en nuestras entidades, en nuestras instituciones públicas, que más foco le damos al presupuesto, pero eso no es una mirada estratégica, ¿no? Una mirada estratégica es darle un foco a los resultados y en función de eso, acomodar, en función de eso, asignar, ¿qué cosa? Presupuesto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, y ojo, ustedes otra vez tienen una gran oportunidad de apenas inicien, porque señores, después, como alguien me decía entre broma y serio, ¿no? Cuando ya entras a la gestión pública, no hay tiempo. No hay tiempo, señores. Hay tantas cosas, tantas urgencias, tanto papeleo, tantos temas administrativos, que no hay tiempo, como dicen muchos colegas, para pensar. Entonces, el único tiempo que tienen para pensar es esos primeros 2, 3 meses. Para esos 100 días. Entonces, porque después, señores, les va a ganar un montón de cosas para hacer. Entonces, en esos primeros días, lo que ustedes deben hacer es claramente definir los resultados que quieren lograr en la gestión, en esos 4 años. Porque después, señores, ya les va a ser muy complicado. Después, señores, se van a meter con tema de presupuesto, tema de actividad. O sea, otra vez, metafóricamente, vamos a continuar si en muchas gestiones no lo hemos hecho bien, porque justamente a veces nos dejamos guiar mucho por el presupuesto, por el tema operativo, ¿no? Y no por el tema estratégico, donde están los resultados. Entonces, mi recomendación ahí es, ustedes apenas empiecen desde ahora, definir justamente cuál va a ser el rumbo de su gestión durante estos 4 años. Si no tienen claridad de eso, señores, si no lo hacen desde ahora, a medida que avance el tiempo, no lo van a hacer. Van a ver lo cargado, lo enredado que es la gestión pública, que van a finalmente, ¿qué cosa? Hacerlo operativo. Y van a finalmente, ¿qué cosa? Con esta lógica del avestruz, ¿no? Van a estar ahí metidos en la cabeza y no van a poder sacar, no van a poder solucionar ningún resultado. Entonces, mi recomendación es esa. Mi recomendación es, al inicio, definir, nos demoremos 3, 4 meses, definamos los resultados que vamos a conseguir. ¿Correcto? Pero ojo, esos resultados no es que lo vamos a definir en 4 paredes con la población, eso es lo que vamos a ver más adelante. Ustedes han ganado con una propuesta, con un plan. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces, eso es el tema. Entonces, otra vez aquí, el mensaje es, si quiero estudiar la gestión pública, tengo modelos. Si quiero instrumentalizar la gestión pública por resultados, ¿qué cosa tengo? Tengo que identificar qué cosa, la cadena de valor público. Entonces, aquí he puesto algunos ejemplos, solamente de algunos temas de anemia y desnutrición, por ejemplo, que vamos a verlo, miren. Vamos a verlo. Entonces, aquí le dan un clic y abrimos en internet. De la anemia, que ahorita inclusive hay un plan multisectorial de la anemia y de la desnutrición. O sea que ya son temas que ya están legitimados, que son temas, retos que tenemos que lograr. Entonces, por ejemplo, ¿no? Solamente para mostrarles. Esto es una forma de diseñar una cadena de valor público. No es la única, hay varias, pero esto es una forma. Entonces, miren, ¿con qué empieza esta cadena de valor público? Con los famosos resultados, señores. Este caso estamos viendo, por ejemplo, el tema de la anemia. Entonces, la anemia empieza con ¿qué cosa? A ver, ¿qué resultados queremos conseguir? Y miren acá, hay 3 resultados en forma de indicadores. ¿Qué queremos conseguir? Porcentaje de gestantes con anemia y porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años con anemia y porcentaje de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia. O sea, queremos reducir esos porcentajes. Entonces, ese es el tema. Entonces, esos son. Entonces, para lograr esos resultados, para lograr esos indicadores, ¿qué necesito hacer? Nosotros lo hemos llamado productos, acá lo han llamado cobertura. ¿Qué producto necesito yo entregar para reducir esos niveles de anemia en la gestante, en la madre y en los niños? Y nos proponen 11, por ejemplo, 11 cosas que debemos hacer, 11 productos, servicios que debemos hacer.
¿Qué cosa? Por ejemplo ahí, ¿no? Porcentaje de niños menores de 1 año, debemos tener identificación con su vacuna completa, no sé, su CRED completo, eso es uno. Otro, que el tema de gestantes tengan 4 exámenes, o sea, todo un paquete, ¿no? Etcétera, etcétera. Su hierro, ácido fólico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es una cadena de valor público. Entonces, no estamos hablando, pues, en la teoría, señores, estamos hablando para un tema, miren, para un tema, solamente un tema, que es la anemia. Todo lo que tienes que hacer, cuáles son los resultados, cuáles son los productos que tienes que hacer y cuáles, nosotros lo llamamos actividades, acá lo llaman producción, atenciones, ¿no? De las postas médicas, aplicación de vacunas, etc. ¿Y qué insumo necesitas para eso? Miren todo lo que necesitas, disponibilidad de equipos, recursos humanos, las enfermeras que van a colocar las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, señores, la OCDE, la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico que hemos conversado, nos dice que un país debe tener máximo entre 5 a 10 resultados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, lograr un resultado nada más, en tema de anemia, por ejemplo, miren, tiene hasta 3 indicadores, tiene 11 productos, tienen 5 actividades y tiene 4 insumos, y no son todos, ¿eh? Son los estratégicos, los claves que están mapeados acá. Y para cada uno de ellos, pues como ustedes dirán, pero profesor, yo no solo no actúo, obviamente. Tú para cada uno de entregar esos resultados, esos productos, esos insumos, actúas, ¿qué cosa? Lo tan famoso, ahora escucho por toda la... hay que hacer una articulación, ¿no? Claro, porque necesita, ¿por qué? Porque en el territorio, ¿quiénes están? ¿Quiénes actúan en el territorio? En el territorio actúan ¿quiénes? Gobierno nacional. ¿Quiénes más? Gobiernos regionales. ¿Quiénes más? Gobierno local. Esos 3 niveles de gobierno actúan en el territorio. Entonces, ustedes como alcaldes, como funcionarios de un territorio, tienen que ser los líderes. No es que no es mi competencia, no será tu competencia, pero señores, nosotros al final nos debemos al ciudadano. Al final al ciudadano no le va a interesar quién, que no es tu competencia de ti, no, al ciudadano le va a interesar si le llega o no ese producto, si logra o no esos resultados. No le va a interesar quién le dé ese servicio, porque para el ciudadano eso es transparente, para el ciudadano eso es el Estado en conjunto. Lo peor que podemos hacer, no es tema del nacional, no puedo hacerlo, no es tema del gobierno local, no es tema del gobierno regional. No, pues, ustedes pueden liderar ese cambio, ¿correcto? Ese cambio es importantísimo, señores. Por eso decía, la dificultad mayor de la gestión pública que la gestión privada está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque actúan actores. ¿Por qué? Porque hay intervención de intereses, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces ahí está justamente la parte política, la parte estratégica que ustedes tienen que hacer. Y no perder el rumbo. No perder el rumbo. Y si ustedes acá dan, por ejemplo, los resultados, un clic, por ejemplo, les muestra, ¿no?, cómo están a nivel nacional. Y mira, es increíble que de nuestros niños el 43% tengan anemia a nivel nacional. O sea, de cada 100 niños, 40 niños tienen anemia. Y acá tenemos el mapa a nivel nacional, ¿no? Y acá están por cada región, miren. Por todos los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, Huancavelica. Mi tierra, Huancavelica, a ver cómo estamos. Miren. 54.7%, ¿no? Y acá en el mapa está rojo, ¿no? Huancavelica, miren. De cada 100 niños, 54 niños tienen anemia. Crítico, ¿no? Y obviamente si ese niño ya tiene anemia, imagínense el problema más adelante, ¿no? Habíamos visto también en las láminas pasadas, aquí más afectada la pobreza a los niños, ¿no? Entonces una de las razones justamente de esta pobreza es el tema de la anemia, el tema de la educación. Entonces ya estamos restringiendo ese capital humano, ¿no? Entonces ya estamos negándole justamente avances en educación secundaria, primaria, universidad, ni qué decir. ¿Se dan cuenta? Desde el niño ya tiene problemas de salud, ¿correcto? Entonces igual puedo verlo por cada región, por año, etcétera. Eso es similar a la anemia. Entonces, a lo que voy yo, esta es la cadena de valor público que yo debo descubrir, ¿no?
Pero no es un tema mecánico, no es que A más B es igual a C, ¿no? 1 más 1 es 2, no. Sino que ahí viene justamente el liderazgo, ahí viene la parte política, la gestión estratégica que ustedes deben hacer para cumplir esto. Pero así como tengo para anemia de nutrición, puedo tener para qué, educación, logros de aprendizaje, temas productivos, etcétera, etcétera. Infinidad pero tengo que cosa hacer, priorizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes en su gestión tienen que hacer eso. Cuando inician, nomás por eso le digo, tienen que empezar a ver ese tema. ¿Correcto? Y otra vez, no están solos. No están solos ustedes. Actúan los diferentes niveles de gobierno. Y solamente para mostrarles, miren, ustedes van a entrar a... Aquí les he puesto este enlace, ahí está en la diapositiva también. Acá he puesto algunas cosas que les puede servir. Vamos a ver, miren. Profesor, entonces, ¿de dónde identifico resultados? ¿No? ¿De dónde puedo identificar resultados? Ahí estamos viendo, ¿no? Y algo también muy interesante se ha hecho a nivel nacional son los famosos programas presupuestales. Entonces se supone que en la lógica de presupuesto por resultados, que viene desde 2007, y acá les muestro, ¿no? En esta parte, miren, vamos a mostrarles. Si ustedes entran a esta página, siempre pongo trato de actualizar, y aquí le dan clic en CEPLAN, ¿no? Planificación CEPLAN. Ustedes van a ver aquí abajo, por ejemplo, nada más como ejemplo, algunas informaciones, ¿no? La directiva que lo vamos a tocar ahorita, algunas direcciones web indispensables, pero lo que más me interesa es aquí. Programas presupuestales por temáticas. Entonces lo he dividido por temáticas, ¿no? Programa presupuestal. O sea, ¿qué pasa? Desde el 2007, señores, se intentó desde el Ministerio de Economía y Finanzas incorporar este gran pilar que nos dice desde el BID de la gestión por resultados y a nivel de nuestra política de modernización, ¿no? Que ahora recién se ha puesto desde 2013, pero este es de 2007. Se trató de incorporar esta lógica de presupuesto por resultado. Como su nombre dice, presupuesto por resultado, presupuesto para resultados. Entonces, ¿para qué hago ese presupuesto? Para conseguir los resultados, ahí está el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Hubo intentos de hacer los famosos programas presupuestales. Entonces, a la fecha tenemos cerca de 96 programas presupuestales. Nacieron 4 o 5 programas y miren, en 2007, a la fecha tenemos 96 programas presupuestales. Una cantidad increíble. Señores, tenemos, o sea, como mínimo 96 resultados. Entonces, si queremos hacer el desarrollo, la OCDE, ¿qué nos dice? Oye, tú por lo menos debes priorizar entre 5 a 10 resultados. En cambio, tenemos que cosas 96 resultados. Entonces ya pues se ha tergiversado este programa presupuestal, ¿no? Sin embargo, también es una ayuda para que ustedes, profesor, ¿de dónde entonces veo los resultados? Profesor, ¿de dónde? ¿Me invento? ¿Cierro los ojos y me...? No. Podemos ver sus instrumentos. Lo primero que tenemos que ver qué cosas son los avances que se han dado desde 2007 en los presupuestos por resultados. Y acá por eso les menciono, acá tengo el listado, por ejemplo, de programas presupuestales. Y acá se ha dividido por temáticas. Profesor, si yo estoy en mi territorio determinado, profesor, ¿habrá algún tema para temas ambientales? Aquí está, miren. ¿Habrá algún tema para el comercio? ¿Habrá un tema para cultura, deporte, defensa, educación? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está por temática. Y al costado, ¿qué cosa aparece? Y mira, a nivel local también. Al costado, ¿qué aparece? ¿Qué programa presupuestal está relacionado? Sí, a la fecha continua. Entonces, profesor, por ejemplo, el tema agropecuario, profesor, el tema de mejora de sanidad animal. A ver, doy clic aquí y vamos a ver qué cosa hay, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Mira. Profesor, para la sanidad animal, ¿qué es un resultado? ¿Qué cosa tiene? Dice que tengo que entregar productos pecuarios con menor presencia en enfermedades. ¿Y qué actividades? Ahí está, prevención. Entonces, ¿se dan cuenta? La cadena ahí está armada. Profesor, para el tema ambiente, la gestión de la calidad del aire, profesor. Abrimos acá. Mira, hay más todavía acá, ¿no? Para la calidad del aire, profesor, ¿qué es mi resultado? ¿Qué productos me ofrecen? En la cadena, otra vez, aquí en la columna productos, proyectos, ¿qué dice?
ciudadanos informados respecto a la calidad del aire. Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad. ¿Tendremos instrumentos de gestión de calidad? Empresas supervisadas, fiscalizadas en emisiones atmosféricas. En nuestro territorio estaremos fiscalizando, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y para cada uno de esos productos, en la lógica de la cadena que viene, las actividades, difusión, implementación, etcétera. Entonces, se dan cuenta, si ustedes otra vez están entrando a una nueva gestión, tienen que conocer esto de acá. Y lo más importante, información hay, pero lo más importante es que tienen que priorizar. Entonces, si yo entro a la gestión, entonces lo primero que tengo que identificar son los resultados. Y no inventar de nada, sino ya existen estos de acá. Correcto. ¿En qué otro instrumento más, profesor, encuentro los resultados? Además de los programas presupuestales, en los famosos planes de desarrollo concertado. Ajá. ¿Y un resultado? ¿Qué será en un plan de desarrollo concertado? Un plan de desarrollo concertado que tienen objetivos y tienen acciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cualquier gobierno regional. Vamos a ver el gobierno regional de Puno, por ejemplo. Gobierno regional de Puno. Entonces, igual ustedes, ¿no? Como todos ustedes saben, entran al gobierno regional de Puno. Vamos a ver. Y toda página del Estado tiene una parte que se llama transparencia. Entonces entran ahí. Y ahí se colocan justamente todos estos instrumentos que hemos hablado, que les pueden servir a ustedes. A ver, ¿qué ha pasado acá? Parece que estoy enlazado a otra cosa. Portal de transparencia, estándar. A ver, vamos a ver. Y la página de... acá está transparencia. Gobierno regional de Puno, por ejemplo. Entonces, en esta página de transparencia, ustedes van a ver en la parte inferior donde dice planeamiento y organización. Acá le dan clic y bajan ustedes. Y aquí aparece, ¿qué cosa? Planes y políticas, ¿no? Y ahí aparece, miren, todo lo que tienen para Puno. Tienen una agenda ambiental y se supone que en esa agenda han priorizado temas. Tienen un plan regional de acción ambiental. ¿Qué más tienen? Tienen un plan estratégico, bueno, institucional lo vamos a ver, pero también tienen el POI, institucional, plan en tema de salud, pero lo más importante de todos estos planes es el plan de desarrollo regional concertado, acá el 2011, el 2021. Ordenanza regional, aprobar el plan de desarrollo concertado de Puno. Tienen también, mira, apertura en turismo. O sea, si quieren, como les digo, el problema aquí es que podemos identificar varios resultados. Y en los planes, ¿quién expresa el resultado? El objetivo, pues. El objetivo es el que expresa el resultado. Pero ojo, ese resultado tiene que estar orientado al ciudadano. No puede ser como objetivo tener yo mejorar mi institución, no. Tiene que ser mejorar, ¿qué cosa? La anemia, lucha contra la anemia, reducir la pobreza, la desnutrición, etc. Entonces ahí podemos revisarlos. ¿Correcto? Y otra vez, ustedes no están solos, ¿no? Actúan también ¿con quién? Con el gobierno regional, si son locales, con el gobierno nacional, ¿no? Porque todos están en el territorio, con el sector privado. ¿Correcto? Ese es el tema, señor. Entonces, eso es lo que yo les quiero dar aquí en esta parte, que ustedes recuerden que cuando hablamos de identificar o instrumentalizar la gestión pública, estamos hablando de ¿qué? De aterrizarlo ¿en qué? En definir los resultados. Eso es el tema que tenemos que tener en cuenta. ¿Correcto? Entonces, aquí les he puesto algunas definiciones de resultado.
es el cambio, ¿no? Una condición característica en el ciudadano, ejemplo de resultados, ¿no? Otra vez ese resultado tiene que apuntar al ciudadano, y hemos visto que en los programas presupuestales podemos identificarlo, en los planes de desarrollo concertado, ahí lo podemos identificar, ¿correcto? Entonces con eso debemos empezar, con la identificación de esos resultados. Entonces si no hay claridad, o mejor dicho, si no hay priorización en lo que voy a hacer durante esos 4 años, pues señores, prácticamente van a pasar ustedes como si fuera otro gobierno nada más. Pero si ustedes se comprometen con 2, 3 resultados, obviamente los demás son importantes, no significa que no voy a hacer lo demás, pero le voy a dar fuerza a esos 2, 3 resultados, pues señores, su gestión va a ser recordada, ¿no? Eso es el tema. Y creo que uno busca eso, ¿no? Busca uno que se recuerde de la gestión, y lo más importante, poder, ¿cómo van a recordarle en la gestión? Porque voy a conseguir esos resultados. Voy a definir la desnutrición, la pobreza, la vulnerabilidad, etc. Tantos resultados que tenemos. Pero el tema es priorizar, ¿no? Priorizar, y acuérdense que es un producto de una concertación, ¿no? ¿Correcto? Ese es el tema. Entonces, los productos lo vamos a hacer, pero entonces como conclusión aquí, lo único que le digo es que vamos a ver en las siguientes sesiones entonces el detalle de qué es política pública y qué es administración pública. Pero ya hemos visto el gran gorro, que hemos visto cómo podemos instrumentalizar esto de acá, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no? Como conclusiones para esta primera sesión, ya hemos visto, cuando hablamos de resultados, de qué estamos hablando, si estamos logrando, hemos visto que no solamente debes tener presupuesto, hemos visto los paradigmas de la gestión pública, ¿no? Entonces, ¿bajo qué paradigma? Se supone que si estoy en la gestión por resultados, el paradigma que me debe ayudar a mí, ¿qué cosa es? El paradigma post-burocrático. A eso debo tender. Hemos visto qué modelos existen para instrumentalizar esta gestión por resultados, modelo del BID. Hemos visto el modelo en Perú, que está en la política nacional. Hemos visto este tema del programa País, ¿no? De la OCDE, ¿no? Entonces, igual, si es que más información, igual, ustedes me pueden escribir consultas, no se preocupen. Hemos visto cómo instrumentalizar, ¿no? Y lo más concreto, cómo instrumentalizar en qué, en la cadena de valor público. Entonces, ustedes en su nueva gestión deben, lo primero, identificar los resultados. Y una vez que identifiquen, es priorizar. Mi gestión, ¿qué se va a caracterizar? Ese es el tema que tienen que hacer. Entonces, como mensaje, como le dije, cuando estamos haciendo gestión pública por resultados, gestión pública estratégica y prospectiva, tenemos que ver estos dos sistemas, estos dos mundos, de la política pública y de la administración pública. Entonces ya hemos visto esos aspectos generales. Entonces ahora lo que vamos a entrar en la sesión 2 es ver la política pública, y en la sesión 3 la administración pública. La política pública está orientada al ciudadano, su entorno, y la administración está orientada a las entidades. Cada uno es diferente realidades, diferentes complejidades. Entonces esas dos tenemos que ver. ¿Ok? Entonces nos quedamos aquí en esta sesión 1, y pues les animo a repasar, les animo a discutir entre ustedes, a identificar, y como les repito, pues ahí tienen mi correo y ahí tienen alguna información que publico en este blog, ¿no? Entonces, ok, nos vemos en la próxima sesión. Gracias.